Palabra corre y sea glorificada. Señor Jesús, Dios, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, nos hemos sentado a la mesa, Señor, para disfrutar de tu palabra, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Envía palabras, Señor, de sabiduría, palabra de ciencia por el Espíritu, Señor. Mira, Señor, a mi hermano, Señor, úsalo como siempre lo ha hecho, Señor. Y envía tu palabra, Señor, aquí a este lugar, Señor. Y que esta palabra, Señor, nos traiga paz, tranquilidad, solaz. Señor, habla en nuestra vida, Señor, de una manera sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Bueno, hermano, amén. Pido por favor aquí alguien que me lea números 16 del 31 al 33, y el otro lo tiene por ahí. ¿Números qué? 16 del 31 al 33. Amén. 16 del 31 al 33. Amén. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Gloria a Dios. Yo hacía un análisis de mi familia. Mi papá fue un hombre inteligente. En sí no fue una persona, pero fue un hombre inteligente. Él trabajó en Unión Carbide, la fábrica que estaba aquí, que hacía pilas Everready y Duracell y todo eso. Y a veces habían problemas con las máquinas porque él era operario. Y los mecánicos se rendían. Mi papá cogía una máquina de esas y la ponía a funcionar. También miro en mi familia mis dos sobrinos y mi hijo. Ellos entraron a estudiar en el SENA, y entre mucha gente ellos ocuparon, mis dos sobrinos y mi hijo ocuparon los primeros 5 lugares, no los primeros 10 y no los primeros 5 en el examen para entrar a estudiar. Mi hijo es mecánico diésel y mecánico automotriz general. Mi sobrino trabaja arreglando equipos médicos en los hospitales, y mi sobrina creo que es administradora de empresas. Entonces, ¿por qué traigo esto en mi familia? Porque yo no sé si ustedes han oído hoy en día sobre la generación Z. ¿Alguien sabe aquí qué es la generación Z que allá? Sí, La señor. última. ¿Cómo? La última. Pero hay algo más de esa generación. ¿Los que dicen que son de cristal? No, la generación Z la distinguen es ¿por qué? Porque se dice que es la primera generación donde los hijos han salido más brutos que los papás. Ay, apá. Sí, sí, Y que esa es la generación actual. Y todo eso se debe ¿a qué? A que nos dejamos manejar por el algoritmo que tienen las aplicaciones que hay en los celulares. El TikTok es un veneno grande. Y yo miro a veces gente mirando el TikTok y parecen hasta bobos, porque están viendo, los ve uno así. Un consumo más. Porque el algoritmo le manda a usted cosas y a usted lo pone a andar por un camino. Usted no analiza otras cosas. Entonces, uno tiene una capacidad que se llama el razonamiento. El raciocinio, sí. Y entonces, eso uno lo va perdiendo. Entonces, por eso dicen que la generación Z tiene problemas para aprender, para estudiar, porque esa capacidad de analizar las cosas y esa capacidad de utilizar el libre albedrío.
El Señor dice, yo te pongo el bien y el mal, te pongo la vida y la muerte. Entonces el Señor como que ve que nosotros no tenemos como raciocinio. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos aconseja, escoge la vida para que te haya bien. Entonces, hoy en día, esa capacidad nos la están prácticamente cortando de la mente humana. Esa capacidad la estamos perdiendo. El Señor dice que nosotros tenemos que juzgar, pero no es que el osito cometió un problema o que Bolívar tuvo su problema, entonces vamos a hablar que sí, que Bolívar esto no. Dios nos habla que nosotros tenemos la capacidad de juzgar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, integrando esto con el tema aquí, hoy en día, en cuestión de rebelión, la gente se mete en problemas ajenos, apoyan cosas injustas, solamente porque alguien nos está diciendo. Alguien dice, no, vamos a, ese Luis es esto, ese Luis es lo otro. Y entonces yo ni compruebo que Luis es lo que están diciendo y yo me meto a hacerle la guerra a Luis sin saber. Eso, y todo eso es participar de rebeliones, y para el Señor la rebelión es un pecado fuerte. Amén. Entonces, aquí nos habla de la rebelión de Coré. Moisés fue puesto por Dios. Moisés no se puso él. Dios lo puso, y al que Dios pone, Dios, si él es fiel al Señor, Dios lo respalda. Vea, este negrito que está aquí, Dios lo ha puesto aquí. Amén. Y usted se puede rebotar contra él, allá contra Nazarí, o acá arriba contra Osvaldo, o en el bolo, ¿cómo que llamas el bolo? Contra Alex. Pero créanme que en el momento que usted forme una rebelión contra ellos, Dios no va a estar con ustedes, Dios va a estar con ellos. Porque muchos a veces le hacen la guerra a alguien y lo tumban. Y salen a decir, el Señor me puso en este ministerio. Y mentira, ellos se pusieron. Entonces, mire la rebelión de Coré. Yo había creído que era una sola familia la que murió ahí por la rebelión. Coré se quiso poner por encima de Moisés. Y a veces nosotros decimos, ese es santa, dice que el líder aquí, yo debería ser el líder. Otro dice, no, yo llevo 20 años, yo llevo, digamos, 5 años aquí en la fundación, y llegó fulano de tal, y al año lo pusieron a servir. Las normas del Señor no son las mismas que tiene el hombre. Dios, cuando puso a Saúl, puso un hombre de acuerdo al pensamiento del pueblo, porque Dios les quería dar una lección. Saúl era un hombre que dice que salía, él se distinguía de los demás porque estaba más alto de los hombros para arriba que el resto del pueblo. Saúl dice que era un hombre simpático, bonito, dice la palabra. Pero a Saúl le faltaba tener a Dios en su corazón. Amén. Y Saúl fue un hombre rebelde contra Dios. Dios en varias ocasiones, y yo creo que no todas están contadas en la Biblia, porque entonces el libro sería muy larguísimo. En varias ocasiones yo creo que Saúl desobedeció a Dios, y por eso Dios lo desechó. Pero Dios escogió un hombre, y muchos predicadores se equivocan. Creen que el corazón de David era igual al corazón de Dios, y no es así. Porque si el corazón de David fuera igual al corazón de Dios, no había fornicado ni había hecho asesinar al otro, a Urías Eteo. David fue de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios
a pesar de sus errores, de sus fallas, Dios dio un hombre que era temeroso de Dios. No porque era igual a él, porque era temeroso de Dios. Entonces, según la escogencia de Dios, Dios escogió a David como rey. Y usted ve en el Salmo 32, en el Salmo 51, como cuando Dios le hace caer en cuenta, él ahí mismo se arrepiente. Muestra un verdadero arrepentimiento. Amén. Sí, muestra un verdadero arrepentimiento. Y reconoce que por esconder su pecado está enfermo. Dice, mientras callé en mi gemir todo el día, se envejecieron mis huesos. Devuélveme el espíritu noble, espíritu, el gozo de tu salvación, espíritu noble me conforte. Él reconoció que Dios se había apartado de él. Amén. Amén. O sea que él desde cuando el corazón de Dios fue que a Saúl lo escogió el pueblo y a David lo escogió Dios. Amén, amén. Así es sencillo. Y yo mira aquí la rebelión de Coré. Y vamos a mirar aquí, dice, la tierra se tragó a Coré, Datán, Abirón y sus familias como un castigo por su rebelión. Entonces, yo mire lo que hace una rebelión y por nosotros apoyar al que está en contra y que el Señor puso a servir. Yo creía que era solamente la familia de Coré, gracias hermano. Se tragó 3 familias. Y en ese tiempo las familias no eran de papá, mamá y 1 o 2 hijos, no. Las familias eran abundantes, ¿por qué? Porque ellos cumplían el mandamiento que Dios les decía que nos multiplicaran. Eran familias grandes, o sea que traían poco gente. Amén. Entonces, mire lo que es la rebelión. Usted, cuando apoya la rebelión de alguien, perdón hermano, contra alguien que Dios ha puesto, a usted le pueden venir consecuencias, le pueden venir problemas. Según lo que habla el Salmo 32, David se enfermó. La protección de Dios se va alejando de usted. Usted va a quedar libre. Si usted tiene una liebre, queda expuesto. En el Troncal llegó un joven, no fue rebelde, pero se apartó. Él llegó perseguido por el cartel de Pablo Escobar para que lo mataran, y allá en la iglesia del Troncal, él se entregó al Señor, se hizo bautizar. Y ese muchacho era tremendo evangelista. Una vez se puso a evangelizar, me dije, hermano, yo ya estoy bautizado. Hable con alguien que es inconverso, hermano. Pero ¿qué sucedió? A los 4 años se apartó. Y durante esos 4 años el Señor lo guardó del cartel. A los 4 años el cartel lo encontró. Iba por la autopista, por allá por el rodeo, y por allá le dieron la plomacera. Tuvo la bendición de que llegó vivo al hospital, y que el pastor de la iglesia donde él se había apartado fue a visitarlo. Le pidió perdón al Señor, le pidió perdón al pastor, y dijo que al pastor que él le pedía perdón a la iglesia, tuvo esa oportunidad de salvación. Hay otros que no tienen esa oportunidad. Entonces, cuando usted está aquí en la fundación, si usted ayuda al hombre que el Señor ha puesto aquí, Dios le va a dar bendición a usted. Amén, amén. Si a usted le vienen a traer cuentos, ese a mí en esto, ese a mí lo otro, mire a ver si es verdad. Y a veces somos tan ficticios. Hay un anciano que ha estado aquí y ha estado allá. Ese me lo encontré en Rescatados por su Sangre, en el tiempo que esta fundación no existía, la de Popular.
Y me lo encontré allá y eso se puso a hablar, pero pestes de la fundación, y se puso a hablar pestes del hermano Javier. A los días lo volví a encontrar allá donde Javier. En ese tiempo el líder de allá era el hermano Pinto. Y allá donde Javier hablándome pestes del hermano Pinto y pestes de rescatados. Porque nos revelamos y miramos el problema en otro. El problema que usted tiene no sé lo que usó a mí lo tiene el Señor aquí para ayudarlo. Y hoy en día este anciano está llevado. De la última vez que lo vimos estaba pero prácticamente vuelto nada en su salud. Y mire mal lo que trae la rebelión. Dice en el número 16 de 49 murieron 250 hombres por ofrecer incienso, porque el sacerdote era Aarón y Moisés, y eso solamente se le permitía al sacerdote, pero ellos quisieron nombrarse sacerdotes, ¿sí? Y Dios los cortó. Después vamos a mirar más adelante. El número 1649 se menciona que después de que el Señor el Señor abrió la tierra y hizo tragar a esas tres familias, fueron los defensores de la patria a atacar a Moisés y Aarón, que por culpa de Moisés y Aarón esa gente había muerto. Y resulta que ellos no murieron por culpa de Moisés y Aarón, murieron por culpa de su rebelión. Y Moisés y Aarón no los mataron. ¿Quién los mató? El Señor. Dice que los tragó la tierra vivos. Esa muerte tiene que ser brava, ¿por qué? Prácticamente murieron ahogados. Amén. Entonces miren, fueron tres familias, 250 por que se creyeron sacerdotes internos. Me imagino que ni siquiera eran de la tribu de Levi. Amén. Me imagino que ni siquiera era eso. Y después los defensores de la patria, 14.700 murieron. Imagine toda la mortandad que hubo por causa de una rebelión. ¿Y eso qué quería decir? Yo respaldo a mi hombre que yo puse, a mis sacerdotes, a mis dos sacerdotes, yo lo respaldo. Y yo creo que eso tiene que haber repercutido positivamente en el pueblo. Amén. Dios ungió a Dios por medio de Moisés ungió a 4 hijos de Aarón. Pero al poco tiempo los hijos de Aarón estaban dirigiendo como les daba la gana. Amén. No se ajustaron a las directrices de Aarón y a las directrices de Moisés. ¿Qué sucedió ahí? El Señor los cortó. Deberían ser cuatro ramas de sacerdocio de Aarón por los 4 hijos, pero solamente quedaron 2, los que no se unieron a eso. Y se ve que los hijos de Coré no se unieron a esa rebelión, porque ellos no murieron. Y usted va a mirar en los salmos, y son bastantes los salmos que escribieron los hijos de Coré. Amén. Los duros
perdieron la vida por su rebeldía. Estos que podían haber estado apoyando a su papá y a su sindicato que hayan formado, imaginen que eran casi 20.000 personas, tomando las 3 familias, los 250 y los 14.700. Murió toda esa poca gente por rebelión. Pero estos muchachos no apoyaron ese sindicato que se había formado contra Moisés y Aarón. Y principalmente ese sindicato lo estaba formando contra Dios, porque ellos querían cambiar lo que Dios había establecido. Gloria a Dios. ¿Y quién es tan sagaz, quién es tan inteligente para ganarle a Dios? Yo hablaba ahora sobre la generación Z. Hoy en día se usa mucho al idiota útil. Hoy en día hay mucho idiota útil apoyando causas perdidas. Y eso está cumpliendo algo que quiere el globalismo, y que ellos hablan de la comunidad, ¿cómo se llama? Sí, Colmena, la comunidad Colmena, que es que alguien va a gobernar y los demás van a ser como esclavos para producirle a ese gobernante. Ahí se está empezando a hacer esa parte que espera el globalismo algún día formar, y está utilizando las redes sociales. Yo trato de no dejarme llevar por las redes sociales. Yo llego a un momento en que digo ya y lo suelto, y trato de buscar no estupidizantes como TikTok. Yo en estos días he aprendido mucho. ¿Por qué? Porque yo he estado recibiendo enseñanzas a través de YouTube. Enseñanzas como por qué Jesús, habiendo un sacerdocio levítico, el sacerdote de sacerdotes es de la tribu de Judá. Le explican eso, y comprendí muchas cosas que yo no entendía, porque yo no entendía eso. Y es porque antes del sacerdocio levítico había otro, y era el sacerdocio del rey de Salem. Perdón, sí, Melquisedec, el rey de Salem. Amén. Amén. ¿Qué tipifica una teofanía que mostraba a Jesucristo? Amén. Entonces, Dios tomó ese sacerdocio para que Judá, imagínense que Judá era el cuarto de los hijos, pero los otros 3 le embarraron. ¿Y por qué le embarraron? Porque la mamá de ellos siempre decía que ellos tenían un hijo y que así le iba a querer su esposo, Jacob. Y siempre los 3 hijos, y no logró nada. Pero cuando nació Judá, le puso por nombre Judá, que significa alabanza. Y por eso Dios tomó de esa tribu a Jesús. ¿Por qué? Dios quiere que su pueblo le alabe. Amén. Dios quiere que usted le alabe a él. Amén. Yo recuerdo, yo tenía una novia que tenía un tío que trabajaba en la casa de deporte, y él nos conseguía entradas para los conciertos. Yo estuve en conciertos de Elia Cruz, de Julio Iglesias, de varios cantantes así. Y uno ve cómo la gente grita y brinca, lloran. Yo me recuerdo cuando el grupo Menudo, las muchachas le quitaban los brasieles y los calzones y se los tiraban a los muchachos en pleno concierto.
Porque el 80. Ojalá nosotros hubiéramos sido así para orar al Señor, Mucho más. Aleluya. para alabarlo. Y mucho más. Amén. Amén. Entonces, y hoy miramos cómo hay tanta gente apoyando causas perdidas, Cosas injustas. causas injustas, políticamente, sociológicamente, apoyando causas injustas. Dice que cristianos apoyando el aborto, cristianos apoyando la famosa comunidad, cristianos apoyando matanzas, dice cristianos, apoyando cosas que la Biblia no respalda. Dios quiere que Dios le dio a usted algo que se llama racionamiento, no lo deje perder. Amén. Cuando usted le traiga una causa, analice Profundísimo. lo bueno y lo malo. Amén. Si lo bueno es más, apóyela. Si lo malo es más, Deseche. deseche eso. La justicia de Dios Es divino. es perfecta. Amén. Amén. Y si usted se desvía 1 milímetro de la justicia de Dios, Perdió el año. está perdiendo el año con Dios. Usted analice aquí que aquí hay una bendición. Imagínese ese aguacero que cayó anoche. Usted acostado en un andén. Y yo me imagino que muchas veces, no lo he experimentado, pero me imagino, muchas veces estamos durmiendo en un andén, hay una cornisa, pero llueve venteado. Y nos levantamos y no encontramos a dónde meternos. Cuando encontramos de pronto un parasol o algo así, Ya están para más. ya estamos todos emparamados y gritando de frío. Pero aquí hay una bendición. Usted Amén. duerme con Amén. cobija, Amén. duerme con colchón. Amén. Analice que eso es una bendición para usted. Amén. Amén. Yo hablo con muchachos, llevo 4 o 5 días sin comer. Aquí, y bien que mal, todos los días están sus 3 golpes. Amén. Y usted trabaja. A 5 golpes a veces. Amén. Yo he mirado también muchachos que muchos salen afuera a decir, estas fundaciones nos explotan. Pero su raciocinio no le da para entender que yo he conocido muchachos en la fundación que tienen ahorrados 5 o 6 millones de pesos por su trabajo. Eso es explotación. Explotación fuera que esos 5 o 6 millones fueran para la fundación. Pero ustedes contribuyen y deben contribuir. ¿Por qué? Servicio. Porque aquí hay que pagar servicios, se paga internet, se paga Impuestos, gas, impuestos. impuestos se paga arriendo. Amén. Si nos están ayudando, ayudemos. Amén. Seamos recíprocos. Muchos se van de una fundación porque los ponen a hacer piano. Y usted sabía que en Estados Unidos hay abogados, doctores, ingenieros trabajando en un hotel, en un restaurante, los unos lavando sanitarios. Usted aquí le mandan a ver sanitario y eso es algo que es digno para usted. Personas que trabajaron que estudiaron en una universidad para tener un título y están trabajando en un hotel, en un restaurante, donde tienen que lavar 4,000, 5,000 vajillas. Platos pequeños, platos grandes, tinteros, platos soperos. Y son personas que acá tienen su título. Yo pienso que hacer un piano no nos quita la dignidad. Amén. Pero cuando usted obedece, Dios lo bendice. Amén. Amén. El Señor dice, yo no quiero sacrificios. Yo recuerdo
que fui a conocer la catedral de Buga y miraba ese camino largo. Yo creo que más de uno ha ido a vender a Buga. Ese pasadizo largo que hay antes de la iglesia, y gente tirando maíz y llegan hasta la puerta de la iglesia y entran a la iglesia de rodillas, con las rodillas peladas, sangrando, sí. Dios no quiere eso. Amén, amén. Dios quiere que usted obedezca. Amén. Y obedecer a Dios es obedecer al hombre que Él ha puesto. Amén. Si usted desobedece al hombre que Él ha puesto a administrar su ley, está desobedeciendo a Dios. Así de sencillo. En el ejército, sargentos, capitanes, tenientes tienen que obedecer al general. Amén, amén. Amén. Pero es muy distinto. Es Es muy distinto, porque en la ley de Dios, la ley de Dios es el amor. Yo eres que creo, tú eres que crees. En el ejército, si tú eres como tú mandas y tú me das una orden, yo la hago, sea bien o sea mal. Sino que tenemos que mirar las cosas espiritualmente y no adaptar las cosas a como a mí me gusta y como yo pienso. Y yo pongo el ejemplo porque es algo natural. Si la persona no le obedece, si el soldado no le obedece al sargento, tiene sus consecuencias. Amén. Hay orden lógica y no lógica. Y si usted no le obedece al que el Señor ha puesto, usted tiene sus consecuencias delante de Dios. Amén, amén. El hermano Amén tiene una protección porque es el hombre que Dios ha puesto aquí. Amén. Amén. Y Dios lo respalda a él. Amén. Pero si usted se revela, si usted forma un sindicato contra mi hermano, así como la maldición fue sobre Coré y casi 20,000 personas más que lo apoyaron a él, era una rebelión grande, donde ellos habían podido someter a Moisés y a Aarón y a los hijos de Aarón y toda la carta sacerdotal que había en el tiempo. 20,000 contra ellos. No hay nada que hacer. Como dicen por ahí, pelea de tigre con burro amarrado. Pero no contaban con que había uno más grande que Amén, estaba aleluya. respaldando a Moisés y a Aarón. Amén. Amén. Dios te llama, colabora del Señor. Amén, amén. Esta fundación es una fundación cristocéntrica, Amén. una fundación cristiana. Amén. Amén. Y Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ese señor que está allá parado, ese negrito, es rey y sacerdote. El Señor aquí. Ah, bueno. Sí, son reyes y sacerdotes. Si usted forma sindicatos, espere, forma un sindicato contra él, convence a mucha gente con ese cuento ahora de la generación Z, donde nosotros no analizamos lo que nos mandan y nos metemos por donde nos tiren. Si está el tobogán con puntillas y nos dicen que nos tiremos por el tobogán, no analizamos si nos vamos a desdañar con las costillas y nos tiramos. Así está la mente del ser humano ahora. Hoy, y Dios guarda este país, mañana puede haber mucha carne de cañón que va a morir por causa de seguir cosas que ni ellos entienden. Yo no sé si usted ha visto un TikToker que le hace preguntas a esa gente. ¿Y usted por qué hace eso? Y esa gente no sabe contestar por qué está haciendo eso. Hay un TikToker que está
borregos. Que está, ¿cómo se llama? Que les gusta entrevistar a esa gente. Y no son capaces de responder por qué están ahí. Dios no quiere que usted siga a hombres, Dios quiere que usted siga a Dios. Amén. Y si usted sigue a Dios, ¿qué sucede? Dios te va a dar sabiduría. Dios te va a dar la victoria sobre tus problemas, tus necesidades. Dios te va a dar protección. El hombre no da protección. El que usa, lo usa usted como carne cañón, no lo está protegiendo. Pero Dios sí te va a proteger, Dios te va a guardar, Dios te va a proveer para tus necesidades. Incluso Dios te va a usar para que te ganes a tu familia. Si tu esposa te dejó y está viviendo con otro hombre en estos momentos, Dios puede hacer que el día que usted le permita a Dios cambiar, trabajar en su corazón, usted va a recibir la bendición de que su mujer deje ese hombre y se venga con usted. Pero a Dios, esos son pensamientos humanos. Amén. Amén. Son pensamientos humanos. En la palabra de Dios, así que usted ría, hay algo que es muy importante que se llama el perdón. Y si Dios te trae eso es una bendición que Dios te va a traer. Dios no te va a traer maldición. Ya puede que yo la quiera, que la quiere. Mire lo que hay. Que pedirle otra. Eso usted está pensando según su pensamiento. Trate de pensar según el pensamiento de Dios. Tus hijos de pronto lo necesitan a usted con su mujer, Amén. con su mamá. Tus hijos de pronto están sufriendo con un padrastro que le está dando mala vida. Y Dios quiere bendecir a sus hijos volviendo a formar el hogar. Amén. Terminé. Dice la palabra que Dios aborrece el divorcio. Y el recasamiento, ¿qué es lo que nos puede hacer? El recasamiento nos puede hacer perder la salvación. Muchos que hablan del recasamiento no ponen versículos. No, que es que yo no me voy a quemar, etcétera, etcétera. Entonces, Dios quiere que usted llegue a una altura, al pensamiento de un varón perfecto como fue Jesucristo. Amén. Que renunciemos a nuestro yo. El pecado muchas veces trae placer. El que se acuesta con una mujer bonita tiene placer, pero le puede venir sida, le puede venir una venerea, un hijo que lo va a poner a trabajar, o si usted no responde lo va a mandar a una cárcel por no responder por ese hijo. Dios quiere evitar todo eso. Pero cuando usted decide servir a Dios, vivir para Dios, ser fiel a Dios, Dios le va a traer una bendición verdadera. Deuteronomio 18, el que oye la palabra, la guarda en su corazón, la masca, la racionaliza y la pone en práctica. Para resumir la primera parte de ese capítulo, para resumir esa primera parte, dice que donde quiera que usted vaya, las bendiciones lo van a alcanzar. Hoy andamos y donde quiera que vamos, la maldición nos alcanza. Y andamos detrás de la bendición, pero nos alcanza la maldición. Dice que es como dice la Escritura. No como yo pienso, no como yo digo, no como a mí me gusta, como dice la Escritura. No como dice el pastor tal, no como dice fulano de tal, no como dice mi papá, la religión de mi papá y mi mamá y mis abuelos, no, como dice la Escritura. Y dice que en su interior van a correr ríos de agua viva. El agua viva se refiere al Espíritu Santo que es vivo. Cuando Jesucristo murió, ya para terminar, Él murió porque era Dios manifestado en carne.
El espíritu que le daba vida a Jesucristo era el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ese espíritu se quitó de ese cuerpo y quedó muerto. Pero el espíritu que le daba vida a ese cuerpo es inmortal. Él se quitó por 3 días. A los 3 días reparó ese cuerpo, porque ese cuerpo quedó sin piel en la espalda. Amén. Solamente dejó las señales en las manos. Y vivió porque ese espíritu que le daba vida a ese cuerpo volvió y se incorporó en ese cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Por eso él dice que él tenía la capacidad de volver a tomar la vida, y ahí demostró eso. Amén. Amén. Dios te ama, Dios te quiere ayudar, pero es necesario renunciar a ese viejo hombre. Aleluya. Es necesario renunciar a nuestro yo. Ese yo que me trae destrucción, ese yo que me trae en pérdida. Y a veces como que es difícil. Un joven en la cárcel me decía, es que para dejar la marihuana para mí es difícil porque para mí no soy rico. Pon tu vida en las manos de Jesucristo y vas a entender muchas cosas. Pon tu vida en manos de Jesucristo y vas a tener una sabiduría verdadera que te va a llevar para la vida eterna, para la salvación. Y para terminar, no apoyes rebeliones. Gloria a Dios. Si la rebelión es injusta, no la apoye. Más bien apoye la justicia que Dios le pone. Amén. Apoya aquí a mi hermano que está luchando aquí con usted. Él podría estar trabajando en una empresa, podría tener su propio negocio, pero él le ha confiado a Dios y Dios lo tiene aquí luchando por ustedes. Amén. Y en él está Dios luchando por ustedes también. A mí hay gente que me dice, uno que me robó 2 o 3 veces, la verdad, yo no lo vuelvo a repetir. Y hablando con este hermano, que fue líder allá en Rescatados, el primer día, ¿cómo es que se llama, hermano? ¿Cuál? Edison Giraldo. Edison Giraldo, él me dice, yo los vuelvo y los retiro, porque yo pienso que en algún momento Dios va a orar en ese hombre que me ha robado varias veces y va a hacer la obra que quiere hacer en él, o ese hombre le va a permitir hacer la obra. Y yo creo que eso también le pasa aquí a mi hermano. No es que el hermano sea un tonto o sea un bobo, no. Es que le obedecemos a Dios. Venimos aquí porque tenemos la esperanza que Dios lo cambie a usted. Gloria a Dios. Que usted se deje cambiar de Dios. Tenemos fe. Y venimos aquí porque Dios, así como hizo la obra en el hermano, según más o menos lo que yo recuerdo, Perea conoció al Señor en la cárcel de Toronto y el Señor lo afirmó en el patio 7. A este muchacho Dios lo sacó de la inmunda. A este muchacho Dios lo sacó de la inmunda. A mí Dios también me sacó de la mala. Gloria a Dios. Y si ellos la pudieron hacer, porque cogieron en Dios, ¿usted por qué no cogían en Dios para que usted la haga? Ese es el llamado que el Señor tiene para usted. Gloria al Señor. Dios no hace acepción de personas. Amén. Y Él, como obró en nosotros, también puede obrar en cada uno de ustedes. Amén. Solamente hay que creer con fe, depositar la confianza en Él y no llenarnos de perjuicios. Nos llenamos de perjuicios y pensamos que no vamos a poder, y por eso recaímos, por eso damos un paso Y algunos 2 para atrás. y 2 para atrás. Entonces tenemos que poner la mirada en Él. Lo que yo le decía ahora, el testimonio de nosotros vale mucho.
Entonces que hay que guardar, hay que atesorar lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Porque el Señor nos ha dado, el Señor ha puesto en nuestros corazones y en nuestra mente un tesoro incalculable, que es la palabra de Él. Ha depositado su espíritu, nos ha dado su espíritu en nuestros corazones. O sea que nosotros no podemos tirar eso por la borda, ¿sí? Nosotros tenemos que atesorar eso y cuidarlo. Por eso la excelencia de Él, y este tesoro es puesto en vasijas de barro. Es frágil una vasija, y si usted la deja caer, se parte y se derrama el tesoro. Pero si nosotros la atesoramos, porque ese poder es de Dios, no es de nosotros. Entonces, si Dios, usted tiene algo de Dios, que Dios le ha dado, atesórelo, guárdelo, ¿sí? Atesórelo en su corazón, porque es de Dios. Bueno, vamos a darle gracias al Señor, porque nos permitió en esta mañana escuchar su voz, su palabra. Y su palabra cada día nos guía, su palabra nos aconseja, nos muestra el camino que debemos de seguir. Y tenemos una mente, razonemos, analicemos lo que nos dicen fríamente, no tomemos decisiones a la ligera, no nos debemos guiar por cualquiera. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor Jesús, gracias. Gracias te damos por tu santa y poderosa palabra. Gracias porque nos hablas, Señor, y no queremos ser una generación cerca. Queremos ser una generación en ti, Señor. Que tomemos decisiones en ti, Señor. Señor, que tu presencia siempre nos guíe y nunca nos falte. Obra poderosamente en nuestras vidas. Señor, restauranos cada día más. Guárdanos, protégenos. Pon un vallado sobre nosotros. Señor, revístenos de autoridad y poder. Señor, guíanos, condúcenos, Señor, por el camino, Señor, que nos lleva a la vida eterna. Señor, obra poderosamente en nosotros, Señor. Que podamos poner la mirada en ti, Señor, no en nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Dios de la gloria, Señor. Bendícenos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Señor, que podamos ver cielos abiertos, Señor. Que podamos ver tu bendición en cada uno de nosotros. Queremos ser transformados a través del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Diga el débil fuerte soy, Señor. Fortalécenos en el poder de tu Espíritu, Señor. Y ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Señor, toma nuestra vida, Señor, y hazla como tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Con un fuerte aplauso, te pedimos.